Oraciones fervientes. Y más que nunca estamos viviendo en un tiempo donde no sé cuánta culpa echar al diablo y cuánta culpa a nuestra carne, ¿verdad? Yo creo que a veces el diablo tiene menos culpa que nuestro yo. Estábamos analizando ayer con Jonathan qué apaga en nosotros el escuchar más o menos la voz de Dios. Él me decía que la constante enfermedad y lo difícil de la enfermedad hacía que le costaba más comunicarse con Dios. Pero también analizamos y vimos que muchos, porque están muy bien, están muy conectados con el mundo. Respuesta. Bueno, si al que está muy enfermo y al que está muy bien les cuesta, ¿y quién entra al lugar santísimo? El que cree, el que confía, el que tiene el corazón crucificado, el que ha decidido. Es una decisión. Yo creo que la primera parte del camino hacia el altar tenemos que caminar nosotros. Nadie nos empuja porque fuimos creados con la libertad de decidir. Y necesitamos entrar ahí. Quiero hablar un poco de la época de Acab. Fue una época marcada por el corazón dividido. Fue una época marcada por el ego y por la profecía falsa de la prosperidad sin compromiso con Dios. Yo no sé si empezó en los días jóvenes de Acab, yo me imagino que sí. Porque Acab, diríamos hoy, era un cristiano relativo. Un cristiano un poco más inteligente que Dios, como muchos hoy. Acab, cuando se fue para buscar para su novia, se fue a los sidonios. Dios había dicho no de estos pueblos. Se fue a la casa de una familia rey, pero también sacerdotes a Baal. Y quizás me imagino que habrá habido algún consejero que le habrá dicho acá, la Biblia dice esto. Pero acá en su corazón dice, pero a mí me gusta. Me gusta Jezabel y en Israel no hay ninguna chica buena. Me gusta Jezabel. Y yo la voy a cambiar. Yo soy el rey. Ahí empieza todo. Ahí empieza todos nuestros días también. Cuando nosotros, ¿qué es lo que primero él ignoró? La palabra. Lo que Dios ya había determinado, lo que Dios había dicho. O sea, lo que Dios ya ha dicho, lo que está escrito en la palabra, nosotros no necesitamos preguntar si es la voluntad de Dios. Porque ya está determinado. Dios no va a cambiar porque a mí me gusta más. Y es ahí donde muchos se equivocan. Pisando la palabra del Señor es como apagar la luz en nuestra vida. Porque ¿para qué Dios no va a hablar si no estamos dispuestos a hacer?
Entonces él trae a Jezabel. Y Jezabel hace que todo Israel se aparte de Dios, dice una parte. Pero me llama la atención que cuando están en el monte, que Elías le dice al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo van a estar dudando quién es el verdadero Dios? ¿Hasta cuándo van a estar indecisos? Dice otra traducción. ¿A quién seguir? Otra traducción dice, ¿hasta cuándo van a estar divididos en su amor? Una parte amando al mundo y la otra parte queriendo amar a Dios. Entonces, eso era un tema fuerte. Eso es lo que estaba pasando en Israel. Estaban todavía las raíces de lo que habían aprendido. Seguramente en la conciencia estaba todavía lo que está bien y lo que está mal. Pero estaba el deseo, el ego que superaba lo que estaba escrito. Yo creo que lastimosamente en nuestro tiempo vivimos en un tiempo como el tiempo de acá, donde el corazón de la mayoría está dividido entre el mundo y Dios, entre Baal y Dios. Dice que cuando Elías oró para que no llueva, no llovió 3 años y medio. Él simplemente estaba orando conforme a la palabra de Dios. Porque Dios había dicho, si ustedes se apartan, yo voy a cerrar los cielos. Y si se vuelven a mí, yo los voy a abrir. Entonces Elías, obedeciendo lo que estaba escrito, apaga las luces. Él ora conforme a la palabra y dice 3 años y medio no va a llover. Después de 3 años y medio está ese desafío en el monte Carmelo donde se hacen los sacrificios, donde los 450 profetas de Baal se cortan las venas y están ahí pidiendo que caiga fuego del cielo y nada no pasa. Donde Elías los desafía y después Elías construye un altar, reconstruye el altar. Eso es algo muy importante. Pone el sacrificio, le pide que metan agua encima. El agua era cara, imagínase 3 años y medio sin lluvia. Quizás era lo que más costaba, se derramó en el altar. Hasta que la zanja alrededor se llenó de agua. Y ahí Elías pidió fuego del cielo. Dice que descendió fuego del cielo, quemó el sacrificio, quemó las piedras, quemó el agua. Y la gente empezó a gritar, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Elías les había dicho. Y esa era la palabra del Señor para ese día. Yo quiero llevarles a una decisión. O definitivamente sirven a Baal, a la carne, o sirven a Dios. Y cuando ellos dijeron Jehová es Dios, en muchos corazones se definieron. Jehová es mi Dios, no Baal. Y ahí vino el juicio sobre todos los profetas de Baal. 450 profetas de Baal fueron decapitados. Había algo que tenía que ser sacado.
Es impactante que en ningún momento antes Elías oró por lluvia. O sea, a veces tenemos que mirar primero qué hay que quitar para poder interceder. No es yo sigo en la misma, sino tenemos que posicionarnos en una posición correcta. Para mí, lo que yo he entendido es muy importante que nosotros, cuando nosotros estamos viviendo así como Israel en rebeldía contra Dios, no podían ellos tener oraciones contestadas. Pero cuando nosotros pasamos por la cruz en arrepentimiento y recibimos el perdón de Cristo, pasamos de injusto a justo por medio del sacrificio de Cristo. Y ahí la oración del justo tiene mucho poder, porque cambió el diagnóstico de nuestro corazón. Eso es lo que pasó en el Monte Carmelo. De ser enemigos de Dios, volvieron su corazón a Dios. Y ahí Elías dice, ahora vamos a orar por lluvia. Ahora el cielo se va a abrir. Si Elías hubiera orado antes, no hubiera venido lluvia. Es muy importante entender esto. Versículo 42 de Primera de Reyes 18 dice. Entonces el rey Acab fue a comer al mismo tiempo. Elías subió al monte Carmelo en la cima de la montaña. Y Elías se agachó y puso su cabeza entre las rodillas. Y le dijo a su siervo, mira hacia el mar. Y el siervo se acercó hasta donde podía ver el mar, pero respondió, no veo nada. Elías le dijo que fuera de nuevo, y así lo hizo por 7 veces. Yo me imagino Elías de rodillas, la cabeza en el piso, orando, pidiendo perdón, pidiendo misericordia. Dice que oró fervientemente. No le envió cada 5 minutos a su siervo. Yo me imagino que fue un día de oración. Dice que 7 veces le dijo a su siervo, bueno, anda otra vez a mirar. Anda otra vez a mirar. A ver si ya hay alguna señal de lluvia. Así que la insistencia en la oración es clave, y esa insistencia solamente viene cuando nosotros tenemos fe. Jesús en Lucas 18, cuando cuenta la historia de la viuda insistente que no se daba por satisfecho sin tener justicia ante el juez malvado. Jesús termina la historia diciendo, encontrará el Hijo de Hombre fe en la tierra cuando regrese. O sea, lo que Jesús está diciendo ahí, la insistencia, es una señal de alguien que cree. Porque a veces vamos y volvemos junto a la misma persona, aunque ya nos dijo que no. Porque creemos que tarde o temprano nos va a responder positivamente. Y Jesús dice, insistan. Nos cuenta otra historia del amigo que vino a la medianoche a pedirle pan al amigo, y el amigo estaba incómodo. Pero el tipo insistía. Y al final dice, por su insistencia, le respondió, le dio lo que le pedía. Lo interesante es que a Dios le agrada eso.
A Dios le agrada la insistencia. No le ofende como a los seres humanos. Insistir, insistir, golpear, 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 hasta que la puerta se abre. Y 7 veces, uno que es el número de Dios, es el número perfecto. Él no se rindió hasta que vea una pequeña nube como el tamaño de una mano. Dice, al volver por 7ª vez, el siervo le dijo a Elías, veo una nube pequeña del tamaño del puño de un hombre. Viene del mar. Y Elías le dijo al siervo, ve y dile al rey Acab, prepare su carruaje para ir a casa. Si él no sale ahora, la lluvia lo va a detener. Qué tremendo. Antes de ir a orar, Elías ya le había dicho a Acab que la lluvia va a venir. Él ya sabía que era el tiempo de la respuesta de las oraciones, porque se había quitado lo que según la palabra impedía que llueva. ¿No es eso interesante? Y ahora él ora insistentemente y cuando ve la señal, y yo creo que muchas veces esa señal nos envía a Dios para aumentar nuestra fe. Todavía nos falta. Dios a veces nos ayuda con cosas previas para aumentar nuestra fe. Y él ve esa señal y dice, ahora prepárate rápido porque va a llover. Dice, pasó el tiempo, el cielo se oscureció con las nubes, soplaba el viento y comenzó una lluvia fuerte. Entonces Acab subió al carruaje para irse a Jezreel. El Señor le dio poder a Elías y éste se ajustó la ropa para correr y corrió tanto que llegó a Jezreel antes que Acab. Yo quiero esa vitamina, esa me falta hoy, para correr tanto. Gloria a Dios. Para Dios todas esas cosas son fáciles. Y si te falta fuerza, lo que Él una vez hizo, lo puede hacer contigo. Pedile a Dios fuerza. Pedile nuevas fuerzas. Ahora es muy importante entender lo que ya mencioné. Elías había quitado el culto a Baal y había hecho volver al pueblo a una posición correcta para que Dios responda a la oración. Le hizo volver su corazón a Dios y quitó la idolatría a Baal. Baal, estuve mirando un poco por la manifestación. Yo siempre digo, cuando uno expulsa demonios, uno ve por la manifestación los frutos pecaminosos, uno ve qué espíritu es. Es muy fácil, porque se manifiesta por lo que es. Entonces, el Baal tiene mucho que ver con yo quiero, con el ego inflado, con carne. Por eso Baal tiene mucho que ver con nuestro tiempo. Yo no sé si alguna vez en la tierra ha habido un tiempo donde hay tanto egocentrismo como hoy. Hasta educamos a nuestros hijos egocéntricos. Y lo sabemos. ¿Y cómo lo corregimos? Todo es yo, 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 yo.
Y Acab tenía eso. Ya les mostré una parte cuando quería esa hija de los sidonios. Pero yo la quiero. Pero no te conviene. La palabra dice no, pero yo quiero. Después Acab se enfermó y estaba, yo quiero la granja de Nabat. Y se enfermó porque Nabat no le quería vender la granja porque era su herencia y no la podía vender. Pero yo quiero esa granja. Pero Acab tenía 100 granjas, pero quiero esa. ¿Y qué le dijo Jezabel? Y bueno, vamos a difamar a Nabat y vamos a mandar matarle y te doy esa granja que tú quieres. ¿Cuántos vivimos así hoy? Pero yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Y qué será que Dios quiere? Porque cuando estamos tan conectados en lo que yo quiero, estamos incapacitados de oír lo que Dios quiere. Ese es el problema. Cuando estamos tan conectados en lo que yo quiero, nos volvemos incapaces de oír lo que Dios quiere. Entonces, Acab tenía ahí a sus profetas que comían a la mesa de Jezabel, dice la Biblia. Entonces él pedía, necesito una palabra profética. Venían los 100 y decían, acá a vos te va a ir bien. Mira, acá vos sos el mejor rey. Mira, acá nunca Israel tuvo un rey como vos. Mira que Dios te va a prosperar. Mira que esto. Y cambiaban de voces y hacían señales. Hasta teatros para mostrar todo lo que Dios iba a hacer con él. Y salían esos profetas y el ego había crecido. Y ustedes me van a decir, nadie de nosotros es así. Y yo te pregunto, ¿no te vas a veces a escuchar a esa persona que te dice lo que tu ego quiere escuchar, pero donde tú sabes que no es Dios hablando? Eso fue lo que le pasaba a Acab. Él quedó ciego espiritualmente, totalmente. Y cuando le dicen, mira, Acab, cuando Josafat le dice, mira, Acab, mira, estos 100 profetas que profetizaron recién, aunque todos estén de acuerdo, no me cuadra. ¿Por qué Josafat discernió eso? Porque vivía en obediencia a Dios. Y yo me imagino que habrán discutido y Acab habría dicho, mira, no me va a decir que 100 profetas van a profetizar mal. No hay vio a alguien que profetice de parte de Dios, dice Josafat. Y ahí se recuerda a Acab. Hay uno, pero muy negativo. Parece a nuestro pastor. Llámele. Y viene el profeta y dice, yo vi a Israel sin pastor. Uf. Y los otros habían dicho, volverás con éxito de la guerra.
Y dice, vi a Israel sin pastor y las ovejas esparcidas. Este profeta estaba anunciando su fin por su desobediencia. Y él le mandó a la cárcel y dijo, acá te vas a quedar hasta que yo vuelva sin contratiempos. Y comerás pan de aflicción. Quiero que podamos entender lo que hace nuestro ego. Quiero que podamos entender que nuestro ego no nos beneficia, sino nos daña. El beneficio está en morir al yo y permitir que Cristo viva. Y que podemos encadenar un estilo de vida sin Dios, pensando que estamos caminando con Dios, pero el gobierno de nuestra vida es el ego y el ego nunca viene de Dios. El ego y Dios nunca van a estar en el mismo trono. Por eso Elías dice, tienen que definirse. ¿A quién le van a servir? Si ustedes quieren servir a Baal, a la carne, al ego, pues decídanse. No caminen con una pata con Dios y con una pata en el ego. Al enemigo no le importa eso, pero a Dios sí. Con Dios solamente se puede caminar si uno se define para Él. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Ellos vivían en todo lo que mi yo carnal quiere, todo lo que me pide. Entonces vemos a ese Nabat tan justo que tuvo que dar su vida porque alguien que ya tenía muchas granjas quería eso. Y nos volvemos injustos y no nos damos cuenta. Pasamos por encima a otros, difamamos a otros, dañamos la reputación de otros porque nos hirió el orgullo. En Santiago, la Biblia hace mención de Elías. Pero empieza el verso 13 del capítulo 5 a decir, si alguien está en problemas, que ore. Ore. Ore como Elías, sin parar. Que ore a Dios. Si alguien está feliz, que cante alabanzas. Con el hermoso equipo de alabanza que tenemos aquí atrás, es fácil cantar. ¿No es cierto? Y vamos a llegar a un momento donde todos vamos a cantar a tal punto que el cielo se mueva. Si alguno está enfermo, que haga llamar a los ancianos líderes de la iglesia para que oren por él y para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y si esa oración es hecha con fe, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. La fe se produce en una vida rendida a Dios. Y así como dijimos, donde un corazón ha sido purificado del ego. Y dice, y si ha pecado, el Señor lo perdonará. Por eso, dice, acá habla del perdón de pecados. Y esa es la muerte al ego.
Cuando tú dices, yo he pecado, perdóname. Y eso es lo que no quiere nuestro ego. Fíjense que normalmente siempre vemos el error del otro y justificamos el nuestro. O decimos como los israelitas, sí, pero. Y ahí tenemos todo el chorizo que hizo el otro. ¿No es cierto? O ustedes no son así. El otro hizo esto. La lista es larga. Y tu lista, y no la sé, porque no la revisé. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces es así? Así que cuando nuestro ego está alto, esto es imposible. Porque muerte del ego, es decir, yo he pecado, perdóname. Tenemos que sacar el pero de nuestro lenguaje. Porque el pero es el ancla que sostiene nuestra derrota. Porque justifica. Y tu pero siempre puede ser cierto, pero no te ayuda. No digo que no tengas razón, pero no te ayuda. Y te pregunto, ¿tenía Jesús razón para ofenderse? Cuando le estaban escupiendo, golpeando, maltratando, mintiendo, difamando, crucificando, ¿tenía razón para enojarse, para ofenderse, para guardar rencor? Sí, tenía razón, pero no lo hizo, porque el ego estaba absolutamente muerto. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino de la voluntad de aquel que me envió. Entonces, cuando eso está definido en mi corazón, el ego está muerto. Y cuando llegamos a ese punto, ya no reaccionamos. Porque yo nunca he visto un muerto reaccionar. El día que veo un muerto reaccionar, digo, este resucitó. ¿No es cierto? Cuando morimos al ego, a nuestra carne, ahí Dios empieza a obrar. Dice, confiésese sus pecados unos a otros. Luego, oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Ese es el cambio de posición. Acá ocurre lo mismo que en tiempo de Elías. Porque quitaron la idolatría, destruyeron a los sacerdotes Baal, empezaron a reconocer que Jehová es Dios, se arrepintieron de lo que habían hecho y vino la respuesta. Esto es tremendo. Y acá cambia el diagnóstico. Confiésense unos a otros sus pecados y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. O sea, lo que en otras palabras está diciendo, cuando tú perdonas y pides perdón, cambias de posición. Otra traducción dice la oración del justo. Porque el que se arrepiente es justificado. Pasa al otro grupo,
a los que son efectivos en la oración. Mientras nosotros no confesamos nuestros pecados, seguimos en la misma, seguimos gobernados por el ego, aunque oremos, nada pasa. Elías fue un ser humano como cualquiera de nosotros y pidió que no lloviera y no llovió por 3 años y medio. Después oró otra vez y llovió y la tierra produjo sus cosechas. Vino la respuesta de Dios. O sea, Elías tenía ese corazón perdonador, libre. Y dice que él oró insistentemente. Sabemos que él oró 7 veces. Así que eso es una palabra tan simple, pero me parece tan poderosa y necesitamos redefinir nuestra vida. Reflexionar sobre quién gobierna nuestro corazón. Si realmente es Jesús el que nos gobierna, o si es nuestro ego que todavía tiene el control y no lo quiere soltar. Muchas veces en la vida hemos pasado temporadas donde hemos visto con tanta claridad el gobierno de Dios en nuestra vida y donde hubo tantos avances en nuestra vida. Pero por A o B motivo, en algún momento del camino, perdimos eso. Y parece que empieza una ofensa a crecer en nuestro corazón. Parece que alguien puso una piedra en el camino. Y a partir de ahí parece que todo es difícil. Y yo creo que hoy es un buen día para decir, yo quiero redefinir mi vida. Quiero una vez más empezar, Señor. Quiero venir una vez más a ti. Quiero matar a Baal que está gobernando parte de mi corazón. Quiero esa verdadera libertad que Cristo ofreció en la cruz. Quiero recuperar esa paz, ese gozo, ese empuje que tenía. El que viene con un corazón correcto, Dios no le va a rechazar. El que me busca me encuentra, aquel que me busca con todo corazón. Quizás estás cansado de la condición en la cual estás. Y yo sé que Dios hoy quiere llevarnos de vuelta cerca de su corazón. Vamos a orar y cantar. El que dice, yo quiero redefinir mi vida y decir de nuevo al ego, no. Y decir a Cristo, aquí te entrego una vez más mi corazón, quiero ser gobernado por ti. Puede pasar aquí al frente. Querido Padre, tú conoces todo de nosotros. No hay nada oculto a tus ojos. Y yo te pido hoy, Señor, una sola cosa, que los que desean encontrarse contigo, que de verdad lo pueden hacer hoy. Que los que buscan misericordia, que hoy puedan encontrar misericordia y gracia delante de ti. Señor, tú conoces nuestro corazón y conoces nuestras necesidades.
Señor, cuán fácil es caer en el ego, ser gobernado por nuestro yo y perder tu dulce voz. Yo te pido que hoy muchos puedan recuperar tu dulce voz, ese primer amor por ti. Y podamos darnos cuenta lo nada que vale el yo y el ego, que no nos beneficia, sino nos hiera a nosotros y a otros. Espíritu Santo, hazte muy real en nosotros. Solo tú puedes transformar los corazones. Sin ti no podemos hacer nada. Ven y ministra a cada persona en el nombre de Jesús. Aleluya.